Estamos de regreso en Cara a Cara, platicando esta tarde en Mesa Política con representantes de partidos políticos y de organizaciones ciudadanas. Y ahora les propongo el tema del transporte público. Y es que esta semana, tuvimos el debate sobre los camiones de lujo, pero también hemos tenido más debates colaterales, es decir, qué está pasando con la estrategia del gobierno del Estado en esta materia, está dando resultados o no, es necesario que se tomen mayores medidas, como por ejemplo el retiro de concesiones a los camiones regulares y a los camiones de lujo. Esta fue la gran apuesta de Aristóteles Sandoval desde el principio del sexenio y parece que está generando muchas dudas. Comenzamos contigo, Alejandra Parra. ¿Qué opinas de este tema? Pues, por supuesto que es un tema pues complicado. Ya tenemos más de 3 años desde que se declaró justamente que iba a haber una transformación radical en el transporte público. Ya es para este punto se supone que en Jalisco, específicamente en el área metropolitana de Guadalajara, debiéramos ya tener un transporte público envidiable y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que pues de entrada se sigue haciendo diferenciación entre el transporte público normal para la gente de a pie y el transporte de lujo, que de nuevo, el transporte de lujo pues con la crisis y la pues la mala calidad que tuvo, que ya se tuvo que disminuir el precio para que fuera igual que el transporte, ¿no? Ya no hay transporte de lujo. ¿No? Ajá, esa diferencia de los 7 a los 12 pesos, que pues había personas que la pagaban, pero más que nada creo que significaba pues las rutas que tenían el transporte, no necesariamente la calidad en el servicio. Y yo creo que existen muchos retos en cómo se hacen las concesiones, en qué se invierte. Por ejemplo, aquí, por supuesto que entra el tema de la línea 3 del tren ligero. O sea, estamos hablando de camiones, pero ¿por qué se está invirtiendo tal cantidad de dinero en esta monstruosidad que está destruyendo nuestra ciudad, que no está obedeciendo, y así lo dicen los estudios, no está obedeciendo al crecimiento de la ciudad, a dónde están las personas, a dónde se necesitan trasladar? La tendencia mundial no es hacia este tipo de transporte. Por supuesto que todos mencionamos y citamos al DF con su sistema de metro, a Tokio, a diferentes ciudades con el metro, pero son ciudades que pues de entrada tienen distintas tecnologías, tenían desde que se hicieron y no tenían las condiciones de subsuelo, no tenían las condiciones de urbanización que tenía que tiene la ciudad de Guadalajara hoy en día. Ahorita tenemos que apostarle por ejemplo, una buena decisión que fue el macrobús, por ejemplo, que en el DF sí se le está apostando a eso. Ya a 5 años, a 6 años que se empezó la primera línea de Metrobús en el DF, ya hay 5 líneas más. ¿Y por qué aquí no estamos apostándole a ese tipo de transporte que es de mucho menor costo, de mucho menor impacto ecológico, de mucho menor impacto a la imagen de la ciudad, a los negocios, a los locatarios, y estamos apostándole a una línea 3 que nos está costando muchísimo dinero, que tiene un impacto gigantesco en las personas, en los locatarios, en todo, pues. Mariana Fernández, ¿el gobernador fracasó en esta agenda? No, al revés, yo creo que es una agenda de las más importantes y de las que más le da al gobierno, es el tema del transporte público. Desde hace más de 20 años el PRI le apostó a transportes públicos modernos, ecológicos. Primero empezaron con los trolebuses, después con el propio tren ligero, la línea 1, la línea 2. Ahora, después de 20 años que no se le ha hecho ni un metro más al tren ligero, que para mi opinión es el mejor transporte que hay, el que no contamina, el que puede trasladar a 100,000 personas al día. Es una inversión en su mayoría de recurso federal que hace el propio presidente de la República, que fue los compromisos de campaña, que estará listo en 2018. Es una inversión de 18,000 millones de pesos y que va a beneficiar a toda la ciudad, y que sobre todo desde que Aristóteles era alcalde, a mí me tocó ser diputada, cómo nos opusimos a otro tramo más del macrobús, que eran 900 millones. No hay que comprar una inversión de 900 millones con 18,000 millones de pesos que se iba a recorrer toda la ciudad, y que verdaderamente está comprobado que el tren ligero es el mejor transporte público que existe. Y no solamente apostarle un tema de un transporte público, sino como desde hace muchos años el Fondo Metropolitano era mucho más apostar al coche particular, hacer nodos, hacer calles, hacer todo,
Y en este nuevo fondo metropolitano llega un acuerdo el gobernador con todos los alcaldes metropolitanos con los 3,000 millones de pesos que llegarán a Jalisco. Y en vez de decir, yo llevo agua para mi molino, mi municipio yo quiero tanto, cómo nos repartimos, es una visión metropolitana verdaderamente. No solamente es cómo terminamos el tren ligero, sino cómo haces estacionamientos para que la gente pueda dejar ahí su coche, cómo haces, cómo amplías el tema de mi bici pública, que también es de este gobierno, el tema de las bicis en los lugares públicos, ya en Zapopan, en Guadalajara, ya vamos por una segunda etapa, cómo verdaderamente la gente tiene la conexión, por ejemplo, en Tlajomulco, en Tonalá, pues viene el Citren, para que puedan conectarlos al tren ligero, y eso es verdaderamente un cambio en la visión en la que todos tenemos que construir juntos, independientemente del partido, y que obviamente como los 3,000 millones benefician a toda la ciudad, no solamente a un municipio. Miguel Morraz, ¿qué pasa con el transporte? Mire, yo creo que ha sido un problema grave en los últimos 20, 30 años, y desafortunadamente en este momento sí ha sido un fracaso, fue un compromiso del gobernador, y lo ha politizado quien dice que hoy no se politice el tema del transporte público. Siendo alcalde, el hoy gobernador, se perdieron cerca de 1,000 millones de pesos en un proyecto, como lo comenta Alejandra, que se pudo haber desarrollado en la zona metropolitana, que si bien hubiera sido factible a lo mejor en la zona centro de nuestra ciudad, se pudo haber trasladado a otra área de inversión y tener también otro tipo y otro modelo de transporte público. Al gobernador se le aprobó una iniciativa prácticamente en todas las condiciones que las presentó el Poder Ejecutivo en la legislatura pasada para darle plena facultad, plenos poderes al gobierno del Estado para que pudiera transformar el transporte público. Hoy día es un fracaso. Si bien se está construyendo la línea 3 del tren ligero con inversión federal, ese modelo no resuelve la necesidad de transporte en nuestro estado. No ha habido un correcto ordenamiento del transporte público en el estado, no ha habido firmeza en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo para ordenar el pulpo camionero, y yo creo que sí ha sido un fracaso, fue su mayor apuesta, y salvo la línea 3 no hemos visto mejoras sustanciales en el transporte público que impacten directamente en los ciudadanos y en quienes por necesidad tienen que acudir al transporte público. Enrique Velázquez. Desafortunadamente, yo decía que hicimos una ley una muy buena ley, ¿no? La ley de movilidad en la legislatura pasada, y desafortunadamente pues no ha servido de nada, ¿no? Una ley de la que nos sentíamos orgullosos, si no es aplicada pues no sirve para nada. Y pasamos y tiene todos los elementos para pasar del hombre camión a ruta empresa, tenemos todas las condiciones para un nuevo ordenamiento de las rutas, que no todas pasaran por el centro, todo el esquema estaba diseñado para que este periodo fuera el de la movilidad. Sin embargo, no ha sucedido eso. Digo, este tema de los camiones de lujo lo tocamos el tema hace 2 años o 3 años, en el sentido de que, pues, ¿cuál camión de lujo? Eran prácticamente unas chatarras que decían, tenían otro nombre, no estaban pintados del mismo color que los demás camiones y que cobraban lo que les pegaba su gana, cuando realmente no tenían nada, no servían nada. Y esto es una buena medida. Sin embargo, este es un problema de más de, como dice Miguel, de 20 o 30 años. O sea, hubo una gran coordinación entre los gobiernos panistas y la alianza. Hicieron exactamente lo que la alianza les dijo, ¿no? Y eso, ¿qué nos ha traído? A una ciudad que está prácticamente en el caos de la vialidad, de todas las vialidades. La gente no tiene oportunidades de moverse, no hay alternativas para dejar el vehículo y todo se queda en proyectos. Y este gobierno ha tenido todos los elementos que todas las fuerzas políticas le han apostado a ese tema, y hablar únicamente de lo del tren ligero, que es muy bueno, me parece muy bien la inversión. Incluso nosotros le apostamos mucho a ese tipo, a esa movilidad en la ciudad. Pues no es el único tema, y pareciera que te debes ocupar únicamente del tema del tren ligero, ya con eso te resolviste todos los problemas, ¿no? Y no se han decidido a entrarle al tema del transporte público, el tema de los camiones. Tenemos problemas en toda la ciudad. Cada vez quieren meter a más municipios a la zona metropolitana, y sigue habiendo camiones prácticamente foráneos, ¿no? De Tlajomulco a Guadalajara, pagan como si fuera un transporte foráneo, no están en las mismas reglas, y todo eso hemos visto que lo único que ha tenido es grandes discursos y cero aplicación. Pero el gobernador tiene una herramienta jurídica que se aprobó en la ley de movilidad, que es el retiro de concesiones. Así es. Y hasta el día de hoy, ni una concesión retirada. Vamos al corte y regresamos. Han bajado nada más la tarifa, ¿no? Regresamos.